En la entrevista central de Despierta con CDN tendremos vía Zoom al doctor Plutarco Arias de Santiago. El doctor Plutarco Arias es actualmente presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Buen día, doctor. Buenos días Héctor, buenos días a Yanesi y a todos ustedes que están con nosotros. A los televidentes un abrazo navideño, un saludo navideño. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor, que nos acompaña desde el estudio de CDN en Santiago. Y a Francisco Medrano, que se me olvidó también. Así es, doctor. Gracias. Buen día por estar con nosotros. Doctor, oriéntenos sobre la situación actual de los virus respiratorios que están circulando por República Dominicana y que ha sido una preocupación durante las últimas semanas en el país. Sí, así ha sido, tanto para la Sociedad de Neumología, para el país, para las sociedades médicas especializadas que tienen que ver con esta presencia de este tipo de virus que están en infectología, intensivo, en medicina interna y neumología específicamente, que es la que me corresponde a mí representar en este momento. Nosotros, este es un momento, los virus que circulan son a la mayoría estacionales, básicamente, predominantemente virus sincitial respiratorio en niños, el virus de la influenza A y B que ha estado haciendo estrago desde octubre más o menos, empezó en octubre y empezó antes de tiempo, ya ha hecho bastante daño al bolsillo del dominicano porque se ha tenido que medicar y comprar sus medicamentos, algunos que otros se han complicado con neumonía y entonces tienen que verse ingresados, sobre todo los pacientes con comorbilidades, pacientes embarazadas, pacientes con inmunodepresión, pacientes que tienen compromisos inmunológicos importantes. El virus del COVID ha arreciado el paso en los últimos 2 días, sobre todo en las últimas 2 semanas, está un poquito haciendo más presencia, que no voy a decir que desde octubre, el virus del COVID-19 ha estado más presente en estos últimos días, igual que la Bordetella pertussis, que es un tipo de bacteria típica que se compromete más la parte de la tosferina sobre todo, y que a mí lo que más me llama la atención en este sentido es que el Ministerio de Salud Pública ha tenido incluso las vacunas, sobre todo para la Bordetella pertussis, la vacuna de la tosferina y las vacunas de la influenza. Y la gente acude a vacunarse, aunque este año se nos dijo ya en noviembre en una reunión en el Ministerio que más de 100.000 pacientes adultos se habían vacunado de la influenza, más de 100.000 con relación al año pasado, o sea que el año pasado creo que se habían vacunado unos 177.000, ya llevan 270 y tantos mil. Y quizás hemos llegado a más, y eso es importante, eso es llamativo a la atención, pero que la gente vaya creando la conciencia, que vaya creándose la educación, es importante, de que las vacunas previenen estos tipos de virus y que hay que hacerlo desde que empieza la estación de septiembre, octubre, que es cuando empieza la parte de estación de otoño y que nos va a llevar hasta la primavera en esta situación, pero realmente la circulación de estos virus ha sido mucho más alta que en cualquier otro año. Nosotros hemos tenido en este momento en la Sociedad de Neumología, que tiene una plataforma que la creamos en esta directiva, este Consejo de Directores de la Sociedad de Neumología, y anda alrededor de 11% la presencia de virus. El COVID realmente arreció bastante, sobre todo el fin de semana. Ustedes saben que la confraternidad, la armonía que se vive en estos días, y la gente tiene tendencia a estar más cerca en lugares cerrados, y eso nos produjo pues sí un aumento considerable. Yo te puedo decir que sin yo estar de guardia en mi clínica, yo vi 7 COVID de viernes a domingo, llamadas sin yo estar de guardia, o sea, y de viernes a lunes, tengo que decir, de viernes a lunes, así que no se confunde uno, ayer era martes. Entonces, es llamativo, ayer cuando volví a la consulta, ya vi 2 COVID, o sea que de la cantidad de pacientes que se están viendo, no te puedo decir que ande por alrededor de un 3 o un 4% del COVID en este momento, pero sí hemos visto que la positividad ha aumentado, según los boletines del Ministerio de Salud Pública, tanto para el COVID-19 como para la influenza y el sincitial respiratorio, que son los virus que están haciendo más presencia en estos momentos. Sin embargo, el otro día una neumóloga escribió en nuestra página, en nuestro chat, me escribió y me decía que le hagan mucho caso también una neumopediatra, que le hagan mucho caso también a la Bordetella pertussis, porque yo llevo en 2 días 3 casos, o sea que de tosferina. Pero tenemos vacunas para prevenir eso. Lo que pasa, no a todos, no vamos a decir que
La vacuna que se está preparando para el asunto del COVID todavía no sé si ha llegado, la bivalente, que no, aunque se ha dicho que la anterior tiene cobertura para la cepa JN.1, pero hay que ver todavía. Yo pienso que la circulación de los virus es estacional, ha aumentado de manera considerable este año más que nunca, como si la inmunidad de la gente estuviera muy por debajo después del COVID, pero realmente ha sido así. Doctor, me llama la atención el tema de la tosferina, que usted ha insistido en que hay algunos casos. ¿Cómo tratarlo y cómo orientar a la población para que identifique que se trata de eso? Ya que, según usted ha explicado, el tema de las vacunas como que no está, no hay una campaña en ese sentido para concientizar a la gente, o no hay disponibilidad de vacunas. No hay disponibilidad. El Ministerio trajo vacunas para la Bordetella pertussis, para la tosferina específicamente, y sobre todo para las pacientes embarazadas, las pacientes adultas, se ha estado insistiendo. Nosotros como Sociedad de Neumología lo hemos hecho en cada una de las actividades, en los congresos, hemos tenido incluso conferencias básicamente de eso, para los pacientes inmunocomprometidos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se activan con mucha tos, pueden tener una tosferina, los pacientes que son adultos. Lo que pasa es que son vacunas que se ponen cada 10 años ahora, y que se le está sugiriendo a los pacientes que tienen inmunocompromiso, a los pacientes que tienen asma, que tienen posibilidad de enfermarse, de reagudizarse el sistema respiratorio con una enfermedad cualquiera, entiéndase enfisema, bronquitis crónica. A este tipo de pacientes se le está insistiendo, igual que a las embarazadas, igual que a los pacientes que tienen compromisos inmunológicos, cualquier otro tipo de enfermedad, ya sea cáncer, ya sea enfermedad renal, que se pongan esta vacuna también. Esta se manifiesta con mucha tos, muchas veces son pacientes jóvenes universitarios, en esa edad más o menos, de 2 a 3 semanas de tos, y la gente de allá con 3 semanas de tos, doctor, tengo una tos que tiene 3 semanas, 4, 2 semanas, no se me quita. Quizás se trató, pensó que era un virus que estaba pasando, pero continuó. Entonces, el tratamiento de esto es básicamente le damos tratamiento sintomático más un macrólido y los pacientes tienden a mejorar, pero eso no es, lo ideal es que la gente se vacune para que esto no le dé, porque las complicaciones están ahí que pueden llegar, y podrían llegar igual que con la influenza te da y tú la controlas, porque hay medicamentos muy específicos para la influenza y la gente mejora rápidamente, pero hay quien se pueda complicar con una enfermedad mayor, hay quien se pueda complicar con un problema de una neumonía, que también ha aumentado de manera considerable en los últimos días, con neumonías muy malitas que hemos visto en los últimos días, hemos estado viendo, que se coincide básicamente con pacientes que han tenido un proceso viral respiratorio previo y a los 5 o 6 días te aparecen con el proceso neumónico, que llama mucho la atención y que son extensos muchos de ellos, con derrame pleural, etcétera. Pero eso es lo que hemos visto nosotros en los últimos días. Nosotros le dije una plataforma que nos va informando las enfermedades que hemos tenido en este año, más exacerbación de asma que nunca. Hemos tenido una relación de exacerbación, reagudización de asma, los asmáticos que son previamente enfermos, para que expliquemos la parte de exacerbación y reagudización, que tienen tendencia a ponerse mucho peor, que la crisis son mayores, más persistentes y que tienen que parecerse a la emergencia o a la consulta del neumólogo. Este grupo anda alrededor de un 22-23% de exacerbaciones. Está seguido después la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la bronquitis crónica y el enfisema, que andan alrededor, y bronquiectasia también se podrían incluir ahí, que andan alrededor de un 15%, seguido ya en tercer lugar de la bronquitis aguda, que tiene que ver muchas veces con la misma influenza, y que anda alrededor de 11.4, y la influenza alrededor de 11.2, seguido entonces ya de las neumonías que andan alrededor de 9, 8.8 en nuestra plataforma. Doctor, saber si existe alguna demarcación geográfica que esté marcando una mayor incidencia de estos procesos virales que ustedes como Sociedad Dominicana de Neumología le están dando seguimiento y han puesto en alerta en estos últimos días. Mira, Santo Domingo Este y Santo Domingo Provincia, el Distrito Nacional y Santiago, como tú sabes, y San Francisco de Macorís y La Vega, que son las provincias mayores, más grandes, y son las que tienen mayor acumulación, sobre todo Santo Domingo Provincia, que tiene mayor acumulación de hacinamiento, pues lo lógico y más cerrado a las áreas,
son las áreas que tienen mayor incidencia de estas enfermedades. La siguen teniendo como la han tenido, como la tuvimos con el COVID, como la tuvimos con todas las otras. Pero hay que cuidarse. Nosotros estamos insistiendo por eso, que si usted está enfermo, si usted tiene fiebre, no salga. El síndrome febril para que no salga, porque a esto hay que sumarle, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que no quiero que se pierda la gente en esto, con el dengue. El dengue está ahí presente, todavía sigue presente. Ha sido larga la temporada de dengue, ha sido mucho el número de dengue que se han reportado y han sido muchos los síndromes febriles que han estado en las emergencias constantemente. O sea que eso hay que valorar también, la parte del dengue específicamente, que es muy importante y que alguna que otra gente se han muerto. Y yo digo, bueno, a mí no me diga que no tiene importancia el número de... Cuando se muere una gente, una sola gente que se muera por una enfermedad, o dos o tres, ya hay que estar alerta, y no que estar alerta, sino ponerse en el lugar del que se le murió o el familiar que se murió, para que tú veas si realmente eso tiene valor. Entonces, por eso es que yo digo que hay que informarle a la población lo más que se pueda de la presencia de los virus con tiempo, en tiempo real, de lo que tenemos a mano en un momento dado, porque eso va a definir las cosas para que la gente se cuide un poquito más. Entonces nosotros seguimos insistiendo en que si hay lugares cerrados donde usted va a asistir, por lo menos y usted se siente que está tosiendo y usted usa una mascarilla, no está haciendo nada malo. No es que use mascarilla siempre, pero cuando usted va a un lugar con mucha aglomeración de personas y va a estar saludando, abrazando, lo que sea, o va a estar cerca físicamente en el contacto con menos de 2 metros de distancia, yo pienso que lo mejor es que usted cuide a la gente, cuide a su entorno, cuide a sus padres, a sus abuelos, y que cuide a la gente que tiene más de 60 años, y que cuide a los que tienen enfermedades de base para que no se compliquen. Doctor, hay varias, como usted lo ha dicho y lo ha reiterado usted desde la sociedad, varias afecciones respiratorias al mismo tiempo, o sea, de manera simultánea, circulando en el ambiente, y muchas tienen síntomas muy similares, muy parecidos. Usted bien sabe como médico que el dominicano tiende a autorrecetarse con lo que encuentre a mano. ¿Qué es lo recomendable en este caso? Porque se pueden confundir síntomas y uno pensar, autodiagnosticarse, pensar que tiene algo cuando es otra cosa. ¿Qué es lo recomendable en este caso? Sí, lo recomendable es tener el diagnóstico diferencial a mano. Si tú tienes sospecha de dengue, pues coge para la emergencia. Tienes fiebre y tienes dolor en el cuerpo. Normalmente el dengue no te va a cursar con mucha tos, ni te cursa con dolor muscular y fiebre, y fiebre alta. Entonces ese y tiene 3 días, 4 con fiebre, 5. Entonces ese debe ir a emergencia. Con un hemograma simple tú ya vas diferenciando, porque tú vas a dar seguimiento básicamente en ese momento desde un parámetro de las plaquetas. Cuando tú tienes tos con fiebre un día, tos, malestar general, coriza, o se te va el sabor un poquito, dicen que ahora también ha estado dando, y dicen no, algunos han tenido diarrea. Entonces nosotros tenemos que pensar, y el paciente tiene dificultad para respirar y tiene, como se siente como fatigado, como cansado, muchos de esos han sido COVID y nosotros lo hemos visto así en nuestras consultas. Y así sucesivamente. En el caso de la influenza, tú vas a tener tos, dolor torácico a nivel del pecho, tos fuerte, persistente, una tos seca, con rinorrea, con coriza, con moqueo de la nariz. Entonces hay que pensar en influenza A o B, que han estado circulando las dos de manera muy frecuente este año. Y los números cuando se cuenten, si ojalá que tuviéramos estadísticas mejor en este país, van a ser muy altos. Igual la tosferina, que ya te dije que son pacientes que son jóvenes, muchos otros son pacientes enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que empiezan tosiendo 2 semanas y que creen que un poquito de dificultad respiratoria, pero más que tos, y son jóvenes, y entonces que han tenido fiebre 2 días, 3, y entonces este es el otro grupo de pacientes que hay que diferenciar en este contexto. Y lo de sincitial respiratorio, que la mayoría son niños con moqueo, producción de moco en la nariz, o rinorrea, dije moqueo para que la gente me entienda, con moco en la nariz, con tos seca persistente, muchos de esos hacen laringitis, muchos de esos hacen pititos en el pecho, y eso hay que tomarlo en consideración por ese lado. Por el otro lado están los asmáticos. Los asmáticos cuando se exacerban, que lo más que se exacerba los asmáticos es un rinovirus, que también ha sido muy alta la presencia, quizás el número 1 en este momento. El asmático tiene tendencia a llegar a la consulta o a la emergencia con mucha dificultad respiratoria, se ha nebulizado varias veces en su casa, no mejora, tiene tos
persistente y tiene muchos pitos en el pecho, él mismo se lo siente, entonces este es el otro grupo que está exacerbado. Y el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se reagudiza, el paciente que le aumenta la tos y la expectoración y le cambia de color esa expectoración, que es el paciente bronquítico crónico, o el enfisемatoso, que también es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la otra parte, que tiene aumento de su dificultad respiratoria y llega con baja saturación en este momento. Entonces, estos son los grupos de pacientes que nosotros debemos tomar en cuenta. Y es lo que estamos llamando a la atención a la gente, que se cuide, que acuda al médico, no necesariamente, si usted está malo, tiene que ir a trabajar, usted tiene que ir a donde el médico para que le den un certificado médico y justifique su ausencia en el trabajo, porque también hay gente que se quiere colar en este momento y dice que yo estoy enfermo sin estar. Eso va a aparecer muchas veces, porque estábamos a 31, viene el Día de Reyes, etcétera, y la gente quisiera cogerlo más suave esos días, pero esas son las partes que nosotros tenemos que cuidar de la gente, que si usted está enfermo, no viaje, si usted tiene fiebre, no se vaya a montar en un avión, si usted tiene dificultad respiratoria que le ha aumentado y usted tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no se vaya a montar en un avión, si usted tiene dolor muscular y fiebre, no se vaya a montar en un avión. Nosotros estamos viendo con mucha frecuencia, han llegado, durante todo este año, los pacientes que han llegado con COVID básicamente han sido pacientes que han venido de otros países, que han montado avión, vienen por aeropuertos, y sin decírtelo muy lejos. Ayer, 2 de mis pacientes con COVID vinieron, dicen, yo llegué sano, llegó sano, pero al otro día estaba enfermo. Dice, y mi mamá había venido 2 días antes y estaba malita. Entonces, exactamente, ayer lo vi y justamente tenían los 2 COVID, para decirte, o sea, y así sucesivamente se han estado viendo ese número de pacientes que han ido aumentando en los últimos días. Pero vamos a cuidarnos del COVID, vamos a cuidarnos de la influenza, vamos a cuidarnos de la exacerbación de asma y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son los virus circulantes y de virus sincitial respiratorio. A nuestros niños cuidémoslos, que el virus sincitial respiratorio da muy mal, y cuando a un pacientito de esos niños le da sincitial respiratorio en 2 ocasiones en menos de un año, puede convertirse en asma al final con el proceso de los años. O sea que vamos a hacer cambios importantes y que vamos a tomar muy en consideración estas cosas, porque son bastante alentadoras, que le llega a la población. Gracias a usted por permitirle que la población se entere de estas cosas. Doctor, por este aumento de los distintos virus, me gustaría conocer si hay un aumento de los niveles de internamiento, simplemente la gente se puede tratar de manera ambulatoria, y al mismo tiempo el grupo etario más afectado, si es que existe alguna diferenciación. Sí, el grupo etario más afectado, te dije, cuando es sincitial respiratorio son niños, pero cuando es influenza son pacientes de todas las edades, y cuando son exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica son pacientes mayorcitos, exfumadores que tienen o han trabajado mucho en la industria con leña, con humo, etcétera. Ese paciente es el grupo de EPOC, específicamente enfisema y asma. Y el paciente asmático, que son niños y adultos como quiera, han aumentado de manera considerable. Entonces ese es el otro grupo etario que hay que tomar en consideración. La otra lo otro que me preguntaste fue... Lo de los internamientos, si ha sido necesario, si hay... No necesariamente, mira, por ejemplo, los síntomas de COVID han sido leves. Uno que otro paciente hay que ingresarlo, pues si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o tiene un asma exacerbada severa, o es una embarazada, entonces sus pacientes ya se toman en consideración para ingresarlo. El número considerablemente, lo lógico es que los internamientos hayan aumentado en el área respiratoria. Este es un tiempo de más presencia, de más internamiento, de problemas respiratorios siempre, año por año. Este año podrían haber aumentado un poco más, y decirte que ha aumentado básicamente, en ese sentido puedo decirlo porque no le he preguntado, pero sí a los neumólogos que están bajo la dirección de la Sociedad de Neumología, qué número de pacientes han ingresado de ellos. Pero la mayoría de síntomas de ellos en términos de COVID han sido leves. El síntoma que tiene que ver más con el problema respiratorio, en términos de sincitial respiratorio, en neumopediatría, sus niños muchos ingresan. En Estados Unidos el año pasado todos los hospitales de pediatría prácticamente se llenaron en muchos estados, estaban llenos y un poquito más, rebosando la capacidad de los hospitales. Igual que en los hospitales, eso es para la parte pediátrica, neumopediatría, que es parte de la Sociedad de Neumología también, y en la parte que tiene que ver con
ya te dije, el asma, los asmáticos se reagudizan y la dificultad respiratoria aumenta de manera considerable, la saturación baja bastante, se acerca a 92, 91, son pacientes que han estado bien previamente, entonces también se ingresan. Y el paciente de COVID, como te dije ya, los síntomas de COVID han sido leves, pero sí hay mucho dolor muscular, cansancio, el paciente se siente cansado, fatigado, y es lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Igualmente, me decía un paciente ayer, dice uno de los que yo vi con COVID, dice, doctor, he dado 2 viajes para acá, he llegado entonces con COVID, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es que tú moverte en los aviones, tú sabes que son áreas cerradas, moverte en estos tiempos en los aeropuertos, la posibilidad que tú tengas, que te aumente, que te contagie de uno de estos problemas es mayor. Y lo digo yo cuando viajo todavía uso mascarilla en el avión, mascarilla cómoda de las azulitas esas, que no son las más fuertes, no son N95, pero la uso para protegerme un poquito. Sí. Se lo digo a mis pacientes que lo hagan, a los que tienen mayor tipo de comorbilidades. Doctor, yo quisiera abordar otro tema con usted. Bueno, se ha visto casi ya una normalidad, algo cotidiano, ver entre la población joven y otros no tan jóvenes utilizar los denominados cigarrillos electrónicos, ¿no? Los vapers. Entonces, saber, doctor, las consecuencias sobre el uso abusivo de estas sustancias y si manejan ustedes como sociedad especializada algún caso comprometedor fruto de la utilización de estos cigarrillos electrónicos. Mira, nosotros manejamos un caso, no manejamos muchísimos casos, y lo más preocupante, lo más importante de esto es la preocupación de los padres. Cuando los padres llegan, ayer yo te voy a hacer una historia cortita, llega un paciente de 17 años, imagínate tú, pero no solamente había usado vape, ya había usado su juca, ya había usado usa marihuana, y la mamá me lo dice después, y ya yo se lo traje hasta el psicólogo para que me lo ayude, me dice, entonces cuando lo dicen, y me quedo así, pero oye, estos pacientes, el número de pacientes que murió en Estados Unidos jóvenes, los jóvenes que murieron, que fueron 61,000 durante la pandemia, la más terrible que ha pasado la humanidad después de la globalización, ese número de pacientes llegó a 61,000 pacientes que murieron jóvenes en Estados Unidos por el uso y todo estuvo relacionado con vape, juca y daño respiratorio. Entonces, los daños respiratorios son mayores porque la mucosa respiratoria está alterada. Cuando tú entras en una sesión de juca o de marihuana o de vape hacia tu organismo, en términos de juca, es 10 veces mayor que lo que tú entraras con un cigarro incluso. O sea, para que tú veas hasta dónde está llegando. Desgraciadamente, los niños no han creado conciencia de eso, los padres y los abuelos, que son los más preocupados en esta situación, y les preocupa bastante, pero los jóvenes no han creado conciencia de esa. Nosotros manejamos datos de que 48% de nuestros jóvenes universitarios, en algunas universidades, en encuestas que se han hecho, han usado en su momento juca, y tú le preguntas por qué lo usaste. Bueno, me metí en la moda, otros me llevan los amigos, y así sucesivamente. Entonces, esto hay que insistir, hasta con los amigos de nuestros hijos, de nuestros nietos, empezar a decirle los daños que hace este tipo de sustancia, porque no es solamente el problema, es la adicción a la nicotina. Fíjate que este joven que yo te decía ayer ya está usando sustancias, productos que para combatir la adicción a la nicotina, porque va a seguir, entonces al final se va a convertir en un fumador como quiera, porque es una adicción permanente que hacen. Parece un lujo, se ven muy bonitos, creen ellos, pero realmente se están haciendo mucho daño. Y todo el daño que se hace, por ejemplo, con la juca, la cantidad de monóxido de carbono que entra a un paciente con juca es inmensa, es 100 veces más que una sesión de juca te da más posibilidad de tú morirte de monóxido de carbono. Incluso por eso la gente cuando están en lugares cerrados y están usando juca, ellos no lo usan, se sienten mareados, se les dice que se salgan, que mejor que se salgan, y esa es la sugerencia de la Sociedad de Neumología, a la cual vamos a presidir, por quien estoy hablando ahora, que le decimos, entonces usted está en una sesión, hay una sesión de juca donde usted está y se está mareando, sálgase porque es que la cantidad de monóxido de carbono está aumentando. Ustedes saben de la muerte que se han ocurrido en los carros cerrados, en moteles, etcétera, por asunto de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es altamente peligroso y por eso hay que cuidarse de estas cosas. Entonces, el vape,
crea más adicción, crea más problemas, va creando la adicción. Ya yo acabo de hacer la historia con marihuana, con cigarros, se van la adicción, juca, se van adiccionando a una que otra cosa y los daños son cada vez mayores y peores. Bueno, agradecemos al doctor Plutarco Arias, presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, quien ha estado con nosotros desde nuestro estudio en Santiago. Buen día, doctor, y gracias por sus aportes. Gracias, doctor. Muchas gracias y un abrazo a todos.